nuevamente al libro de los Hechos, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo 3. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. En esta mañana le damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos visitan por primera, por segunda vez, y aquellos hermanos que durante algunos días no le habíamos visto. Le damos la bienvenida. Saludamos a nuestros amigos que nos ven por vía internet, por YouTube. Esperamos que esta palabra sea de mucha edificación y que en este día Dios haga las cosas conforme a la necesidad que hemos traído. Amén. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13. Vamos a leer desde el primer versículo. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estos al Señor, estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vamos a dejarlo acá. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por esta tu palabra, Dios. Señor, te pido que en esta hora, Espíritu Santo de Dios, seas tú, Señor, guiando. Dios, que cada palabra que salga por mi boca venga direccionada por ti, Dios. Señor, que tu pueblo en este día reciba, Dios, de lo que ellos necesitan, Padre amado, y que tu palabra, Señor, los empodere, Dios mío, para el ministerio en este día, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Atadas están las potestades de los aires, los principados, los gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos que la libertad tuya está sobre este lugar, sobre este ministerio, sobre las vidas, Padre. Y que tu palabra corre y hace el efecto por la cual tú le envías en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En esta mañana vamos a estar compartiendo una palabra y vamos a hablar acerca del llamado. Diga el que está a su lado: el llamado. El llamado. Cuando estamos hablando acerca de lo que es la palabra llamado, estamos identificando que es alguien, ¿verdad? Que es alguien que ha sido equipado, que ha sido preparado para algo específico. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, de que había en aquel momento, habían algunos hombres que estaban reunidos. Y estos hombres estaban reunidos con un propósito. Ellos estaban reunidos porque estaban en medio del ayuno y de la oración. Dígale que está a su lado: ayuno y oración. Ellos estaban en medio de un ayuno y estaban en medio de la oración. Y dice la Biblia que cuando ellos estaban allí, ocurrió algo especial. ¿Y qué fue lo especial que vino? Que el Espíritu Santo comenzó a hablarle a alguien. Y comenzó a hablarle a alguien acerca de unos que estaban allí juntamente. Hombres que estaban allí con el propósito de ser llenos por Dios, con el propósito de buscar del Señor, así como usted y yo estamos en esta mañana, en este lugar. ¿Hemos venido a qué? Hemos venido a buscar de Dios. Hemos venido por una palabra. Hemos venido para que Dios haga con nosotros conforme a su voluntad. En aquel momento, la voluntad perfecta y agradable que viene de Dios era de que en aquel momento Dios
estaba equipando, o más que todo estaba capacitando a unos hombres con un fin especial. Y algo que estos hombres no se habían dado cuenta, o que quizás no se esperaban, como muchos de los que estamos en esta mañana aquí, era de que ellos, en medio de aquel lugar, en medio de aquel momento, estaban recibiendo un llamado de parte del Señor. Había un llamado especial en uno de los hombres que estaban allí, y que Dios estaba viendo de que ya era el momento, de que ya había llegado la hora de que este hombre pudiese ir y hacer lo que Dios le había encomendado. Dígale al que está a su lado: Dios nos ha encomendado una tarea. ¿Sabes? Este hombre era Saulo. Este hombre fue un hombre que Dios llamó, porque la Biblia enseña de que este hombre, la historia de este hombre fue una historia bastante fuerte. Y fue una historia bastante fuerte porque este hombre, siempre lo estamos resaltando, tiene dos formas de resaltarse este hombre. ¿Y cuáles eran las dos formas de resaltarle? Una era que fue un hombre que antes de haber conocido de Dios perseguía a la iglesia. Era perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso, que después Dios cambia su nombre por Pablo, dice la Biblia de que fue un hombre que persiguió mucho a la iglesia. Fue un hombre que, como tenía unas raíces dentro de él, entonces él, detrás de esas raíces, lo mostraba persiguiendo a la iglesia. Pero ¿sabe algo? Cuando Dios se dio cuenta y miró de que este hombre, en vez de perseguir a la iglesia, porque era un hombre que tenía un respaldo, o sea, había algo que detrás de él siempre lo marcaba, y era que este hombre tenía peso al hablar. Este hombre era un hombre que cuando hablaba, que cuando se dirigía, este hombre tenía un respaldo especial. La gente lo seguía, le prestaban atención, las personas estaban atentas. No solamente las personas, sino que este hombre era alguien muy importante dentro del medio donde él estaba, dentro de la realeza, ya que Pablo era un hombre instruido, un hombre preparado, era un hombre que conocía la ley. Podría decirse que era como un abogado hoy en día. Y por causa de que él era un hombre preparado, y no solamente naturalmente, sino espiritualmente, Dios vio que en él había unas capacidades que él podía utilizar. Y que por medio de estas capacidades Dios fue cuando comenzó a acelerar un poco el proceso en él. Y se dio cuenta de que este hombre era útil para la obra de Dios. Así como usted y yo somos útiles dentro de la obra del Señor. Dígale al que está a su lado: tú eres útil para la obra de Dios. ¿Sabes? Quizás en aquel momento Pablo no se había dado cuenta. Pablo no tenía ni idea de el concepto que Dios ya había enmarcado para su vida. Pablo no tenía ni idea de lo que ya Dios había plasmado en la historia para con él. Ya Dios había preparado algo específico para él. ¿Por qué? Porque él tenía las cualidades, porque él era el que calificaba para una labor específica en aquel tiempo. Así como usted en esta mañana que está aquí es el que califica para algunas cosas en este tiempo. Amén, iglesia. Amén. Somos los que calificamos para una labor específica de parte de Dios en este tiempo. Somos los que estamos dotados de capacidades, y no solamente de capacidades, sino de herramientas que van a poder ser usadas en el reino, porque somos hombres y mujeres de reino. Dígale que está a su lado: somos hombres y mujeres de
de reino. Usted es una mujer, usted es un hombre, usted es un joven de reino. Y como somos hombres y mujeres de reino, entonces Dios necesita sacar de nosotros esas cosas que Él ha dotado. ¿Y sabes cómo Dios va a comenzar a ser notorio en nuestras vidas esas cosas con las cuales Él nos ha dotado? Cuando nosotros le buscamos. Así que dile al que está a tu lado, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos, hermanos, sumergirnos en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, enmarca un evento muy importante para la vida de Pablo. ¿Y cuál fue ese evento? De que en medio de una búsqueda, en medio de que ellos estaban allí en un ruego, en una oración, ejercitando su espíritu, el Espíritu Santo hizo algo especial. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Lo apartó. En aquel momento, el Espíritu Santo lo apartó. Cuando hablamos de apartar, estamos hablando de un separamiento. Estamos hablando de algo que necesita estar ubicado en un lugar especial. Y en ese momento, el Espíritu Santo de Dios en el ámbito espiritual se estaba revelando a un hombre. ¿Para qué? Para traer un apartamiento, para traer una separación. Porque era necesario de que en aquel momento Pablo fuera separado para que Dios hiciera lo que tenía que hacer con él. ¿Y sabes por qué era necesario de que Pablo tenía que ser apartado? Porque en aquel momento ellos iban a poder identificar de que había un llamado santo y especial de parte de Dios para con Pablo. Así como Dios en esta mañana, iglesia, te dice de que hoy Dios te ha apartado a ti, porque tú tienes un llamamiento santo. Dios ha hecho una separación especial en tu vida. ¿Para qué? Dios te ha sacado no solamente del barro, del lodo, como dice la Escritura, que Él nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Pero pareciera que esta palabra simplemente se quedara allí, en que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esta palabra no se queda únicamente allí, que Dios nos saca de un lugar y nos coloca en otro para quedarnos allí estáticos. Dios nos saca, ¿verdad?, de un lugar, de unas tinieblas, y nos trae a la luz para no colocarnos y dejarnos estáticos en un lugar, sino para poder ejercer la función que Dios ha encomendado a cada uno de los que estamos en esta mañana y aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Dios te ha llamado a ti. Alábale si le vas a alabar. Alábale porque Él está aquí en esta casa. ¿Sabes? Dios te llamó a ti y te trajo de un lugar y te apartó de esas tinieblas y te trajo aquí a esta casa, no para que estuvieras allí únicamente sentado, sino para que tú también ejercieras la labor que se te ha encomendado. Así que dile al que está a tu lado, Dios nos ha encomendado una labor. Pero dile fuerte, treméselo, dile, Dios nos ha encomendado una labor. Dios nos ha encomendado una labor. Dios nos ha capacitado, nos ha dotado. Y sabes una cosa, así como nosotros físicamente y naturalmente tenemos cualidades que pueden verse a la luz, ¿verdad?, de los demás. Quizás de pronto algunos aquí están ejerciendo la labor de la modistería, las mujeres que, ¿verdad?, que laboran. Algunos pueden ser chefs de cocina, otros son consejeros, ¿cierto? Algunas cualidades que tienen, que son vistas delante de la luz de los hombres. Pero hay
Hay otras cosas que no son vistas a la luz de los hombres. Cosas que están internamente, que Dios las ha colocado en nosotros. Dones que representan el ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y por esto Dios, en aquel momento, cuando estaban estos hombres allí, en medio de ese proceso, como le llamo yo al ayuno, el proceso de purificación, el proceso donde nosotros depuramos toda la inmundicia, todas las cosas que se colocan como obstáculos para nosotros poder avanzar. Ellos estaban clamando a Dios, pero lo que no esperaban es que en medio de esto venía una revelación de parte del cielo y que en aquel momento Dios comenzaba a traer un llamado. Así como Dios en esta mañana está haciendo, hermano, un llamado a toda la iglesia. Dios nos está llamando en este día. Hoy es 5 de mayo del 2019. Anote esta fecha, porque esta fecha va a ser muy importante para muchos de los que estamos en esta mañana aquí. Es una fecha muy importante, ¿sabes por qué? Porque en esta mañana Dios te está haciendo un llamado específico. Quizás la Biblia está mostrando de que fue un día en donde estaba representado en ayuno, en oración. Pero en esta mañana tenemos una fecha, tenemos un calendario en donde podemos identificar y recordar en el 2020 lo que ocurrió en esta mañana, en este lugar. Amén. En el 2020 podemos recordar el llamado que Dios nos hizo a muchos en este día. Las recomendaciones que Dios estaba estableciendo sobre un pueblo, sobre una multitud, sobre una persona en este día. Muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos hemos podido dar cuenta con qué cosas Dios nos ha dotado. No tenemos ni idea de las cosas que Dios nos ha entregado. Estamos aquí en esta mañana porque tenemos una necesidad de buscar a Dios. Amén. Amén. Porque necesitamos ser llenos de su presencia. Porque venimos a adorarle, porque le agradecemos. Pero esto va más allá del agradecimiento que cada uno de nosotros podemos tener para con Dios. Nosotros tenemos que aprender a entender de que Dios nos está haciendo un llamado, de que desde el momento en donde Dios nos apartó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, inmediatamente Dios nos marcó, colocó un sello en nuestras vidas. Un sello que es su sangre preciosa. Un sello que nos puede identificar. Con este sello es que Él mira y dice, bueno, ahí está la hermana Daniela, ahí está la pastora Katy, allá está Daniel, allá está Elías, allá está Franca Dorencel, ahí están mis hijos. Yo los aparté y ahí están en este momento. Pero ¿sabes algo? Dios no se conforma con únicamente habernos apartado de esa tiniebla y traernos a su luz, sino que Dios también nos ha encomendado una labor aquí en la tierra, que muchos de los que estamos en esta mañana aquí y algunos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube no se han dado cuenta a qué es lo que realmente Dios nos ha encomendado. Dios en ese momento estaba mirando las cualidades que tenía Saulo. Históricamente se estaba viviendo un movimiento muy particular en la historia. No era fácil predicar el evangelio. No era fácil llegar a los gentiles, porque ya Dios estaba haciendo un llamado, no de un judío, sino de un gentil, de un hombre que conocía la ley, de un hombre que estaba preparado en la ley, pero que no, hermano, él no hacía las cosas conforme a lo que Dios había establecido sobre su pueblo. Dios se estaba metiendo en un campo en el cual no era fácil. ¿Y sabes por qué? Porque Dios en aquel momento necesitaba que la palabra de Dios fuera predicada no solamente a los gentiles, no solamente a la gente que estaba común y corriente, no. Dios estaba necesitando de un hombre que pudiera ir y enfrentar a gente que estaba preparada, a los reyes de aquel momento, a las autoridades
desde aquel momento. Así como Dios en este tiempo le está haciendo un llamado específico a la iglesia, en donde Dios le está pidiendo a la iglesia y la está llamando a que vengan y reconozcan de que ustedes están siendo preparados y encomendando la labor de poder ir a las autoridades, a las cabezas que en este tiempo se están moviendo, porque el país y el mundo entero, hermanos, se está destruyendo y la iglesia no está haciendo nada por evitarlo. En aquel momento, ¿sabe? Dios estaba viendo de que en Pablo estaban las cualidades perfectas, que el hombre tenía el carácter, de que el hombre tenía la gallardía de poder enfrentar y ir más allá de lo que estaba delante de él. Así como en esta mañana hay mucha gente aquí que está siendo preparada y que Dios las ha equipado para poder ir más allá de lo que está enfrente, porque Dios sabe de que este lugar, de que esta iglesia, hay gente que no son de los que retroceden, sino de los que avanzan, de los que van para adelante, de los que no se detienen con cualquier obstáculo, sino que van avanzando porque Dios está con nosotros. Dios está contigo, iglesia. Dios está con nosotros. Así como Dios en aquel momento estaba con Pablo, así como en aquel momento Él le estaba diciendo a Pablo que, porque en ti hay un llamado especial. Sabes, a veces humanamente nosotros creemos que no calificamos, porque si usted y yo nos ponemos a mirarnos, nos vemos en un espejo, tenemos tantos errores, hacemos tantas cosas y pensamos que no calificamos, e inmediatamente nosotros decimos no soy la persona correcta, yo no puedo hacerlo. Pero ¿sabes algo? Esto es algo que naturalmente aún a los hombres de Dios le ocurre, porque dice la Biblia que cuando Dios llamó a Moisés, ¿sabes? Moisés, en aquel momento colocó una cualquier cantidad de obstáculos delante de Dios. El Señor llama a Moisés, ¿y qué es lo primero que Moisés le dice? Le dice: Señor, pero ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué tú me vas a dar la responsabilidad de ser el líder de un pueblo? ¿Por qué tú me vas a entregar tal función, Señor, si yo no sé hablar? Mira que soy tardo para hablar. ¿Sabes? Moisés era un hombre que era tartamudo. Físicamente tenía un problema, tenía una imposibilidad. Pero Dios no estaba viendo la parte física de Moisés en ese momento. Dios estaba viendo las capacidades que este hombre tenía, el carácter, lo que estaba dentro de él, que era una herramienta perfecta y adecuada para el buen uso de los recursos que Dios necesitaba en aquel momento en medio de una necesidad. ¿Qué quiero decirte con esto? De que nosotros colocamos los obstáculos, ¿sabes? Porque no queremos compromisos con Dios, porque no queremos comprometernos, porque decimos: no, es que yo no puedo, porque realmente yo no conozco de la palabra, yo leo pero yo no entiendo nada, ni siquiera estoy en las escuelas, pero es que yo no he estudiado teología. Pero realmente esto no es cuestión al principio de lo que tú estudias, esto es cuestión de disposición, porque Dios en aquel momento lo que necesitaba, en medio de esa necesidad que había en medio de un pueblo, era un hombre que estuviera dispuesto a obedecer a Dios. En aquel momento Dios le estaba mostrando a Moisés que él podía hacer lo que él quisiera para poder llevar a cabo el llamado que él estaba estableciendo en aquel momento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque tú en este tiempo tú estés diciendo:
decía, es que yo no puedo porque el trabajo me lo impide, porque no estoy trabajando, porque tengo compromisos en mi casa, porque es que tengo unos hijos, porque es que, ¿sabes? Dios en esta mañana te dice, no ponga los obstáculos, porque yo soy quien me proveo. Yo soy quien proveo en medio de ti el tiempo, el lugar, para que tú puedas llevar a cabo la labor. ¿Sabes? Dios necesitaba en aquel momento a Moisés. Pero es que Moisés, allí, en la condición en la cual él estaba, no podía conformarse. Dios quería sacarlo de ese conformismo que él tenía. A veces nosotros no entendemos las cosas que nos acontecen en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos, muchos de los que estamos aquí en esta mañana hemos pensado que quizás estamos en la familia equivocada, que Dios nos colocó en el lugar equivocado, como en la vivienda, pero nosotros no estamos aquí, ¿verdad? No estamos en medio de una propaganda, no estamos en un auditorio publicitario. Nosotros estamos aquí por el propósito de Dios. Usted está aquí y usted está en la familia correcta. ¿Sabe por qué usted está en el lugar correcto? Porque Dios lo estableció, lo apartó y lo llamó para poder cumplir un propósito en medio de un lugar donde hay una necesidad. Simplemente tiene que haber un compromiso, iglesia. Aleluya. Tiene que haber compromiso. ¿Sabes? Dice la Biblia de que cuando Moisés nació, ¿qué le aconteció a Moisés? Dice la Biblia que cuando Moisés nació en un momento bastante fuerte, porque estaban matando a los niños, a los varones. Y aparentemente a alguien se le ocurrió una idea. Y no fue que a ese alguien se le ocurrió la idea, fue la dirección de Dios en aquel momento. Y dice la Biblia de que a este muchacho lo tiraron al río, ¿verdad? Y allí en aquel momento estaba una mujer, que no era cualquier mujer la que se estaba bañando, ¿verdad? Era la hija de Faraón. Era una mujer que estaba allí y que dice la Biblia que tomó a aquel niño. ¿Sabes? Dios necesita introducir a su pueblo en lugares específicos para poder capacitarlos y prepararlos dentro de esos lugares, para la postre poder estos hombres y estas mujeres ejercer la labor correctamente y saber a dónde le van a apuntar. Por eso es que tú estás en esa familia, por eso es que tú estás en medio de ese trabajo, por eso es que tú estás en medio de ese lugar, que muchos de los que están aquí han querido huir. ¿Sabes? Como lo hizo Moisés un día. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Moisés cogió y mató a aquel hombre porque estaba golpeando? Él mató a un egipcio porque estaba maltratando a uno de sus hermanos. ¿Sabes? ¿Y qué hizo él? Él huyó. Él no enfrentó la situación, porque humanamente él estaba pensando en que quizás lo iban a delatar y que lo iban a matar, y que iba a venir un castigo sobre él. A veces nosotros huimos delante de las cosas que están pasando, de lo que se está moviendo a nuestro alrededor, cuando realmente no es lo que Dios quiere. Y nosotros no entendemos realmente qué es lo que estamos haciendo allí. Y lo que tú estás haciendo allí en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, por muy opresoras que se parezcan, ¿verdad? Que estén, por muy difícil que sea la situación, ¿sabes? Son movimientos que Dios permite que nosotros vivamos, porque Dios nos está capacitando, porque Dios nos está preparando, porque Dios, hermanos, en nosotros ha marcado un llamamiento especial. Por eso es que usted es diferente en medio de su casa. Por eso es que usted es diferente en medio de su familia. Por eso es que usted es diferente en el lugar donde usted habita. Por eso es que usted es diferente
cuando le ve, quizás gruñen, ¿verdad? Hay gente que no soporta verte, pero ¿saben por qué? No es la gente, es que el diablo puede identificar lo que Dios ha colocado en ti. Es que el diablo sabe de que tú eres un arma letal en las manos de Dios. Y que tú en esta mañana necesitas entender el llamado que Dios te ha hecho y para lo que Él ha hecho. Dios te llamó para ser su pueblo. Dios te llamó para ser su hijo. Pero también Dios te llamó para poder establecerte como una nación. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la nación que Dios escogió. Somos la nación que Dios introdujo aquí en la tierra y la estableció como hombres y mujeres de gobierno. O sea que tú y yo nacimos, no solamente hemos sido llamados para gobernar, nosotros hemos sido llamados para poder avanzar, para conquistar, para ir y arrebatarle las almas al diablo. Hay gente, hay familia, hay vidas que están esperando por ti. Hay gente que está esperando por ti. Hay hogares que están esperando por ti. Tu familia, tu casa, tus vecinos están esperando por ti. ¿Sabes? Pero necesitamos adquirir el compromiso. Necesitamos comprometernos con Dios. Dios necesitaba de que el pueblo entendiera de que había Dios en medio de una esclavitud. Dios necesitaba que el pueblo entendiera de que sí Él existía, aunque no lo podían ver. ¿Y cómo lo iba a hacer? Necesitaba un hombre que se comprometiera. Y en aquel momento Dios colocó a Aarón al lado de Moisés como su boca. Y Dios le entregó físicamente las herramientas para que él pudiera sacar y libertar a un pueblo de una esclavitud. Así como Dios también te va a entregar herramientas físicas visibles a ti para que tú puedas sacar, ¿sabes? Aquellos que están perdidos de la opresión, aquel que está en medio del pecado, tú lo puedas traer al Señor para que tu casa puedan cambiar todas las cosas que han estado aconteciendo. Hay un llamado, pero que quizás ninguno de los que estamos aquí podemos darnos cuenta realmente qué tan grande es el llamado que Dios está haciendo. Sabes, en aquel momento cuando estaban allí y Dios le hace el llamado a Pablo o Saulo de Tarso, sabes, él no se imaginaba de que Dios iba a hacer cosas grandes a través de él y que él iba a ser un ejemplo para todos los que estamos en él hasta el día de hoy, para nosotros, porque hay una palabra que reposa. Su vida, lo que él enmarcó en Dios, está establecido aquí en las Escrituras. Y sabes, quizás ya hay una palabra que está establecida y hay reseñas que históricamente y bíblicamente ya están aquí en la palabra de Dios. Pero hay un libro que Dios está escribiendo y hay cosas que ya están reseñadas en el libro del Señor, las cuales allí es donde tú sales y ejerces la labor que Dios ha encomendado. Necesitamos el compromiso con Dios. Necesitamos nosotros poder ir más allá, porque no solamente Dios necesita hombres comprometidos, sino que Dios también ha dotado a hombres para que establezcan su palabra y establezcan su reino en ciertos lugares. Y un ejemplo de esto es Josué. Dice la Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 1 hasta el versículo 9, de que después que Moisés murió, ¿qué pasó? Dice que Moisés murió y estaba el pueblo dolido por la pérdida de un líder, de un gran líder, un hombre de Dios. ¿Sabes? Y quizás el pueblo se sintió solo en aquel momento.
Quizás el pueblo en aquel momento pensó que ya la dirección de Dios se había terminado y que ya hasta ahí había quedado todo y que no iban a poder alcanzar la promesa que Dios le había entregado a Moisés cuando lo llamó. Dios le dijo al pueblo por medio de Moisés de que Él los iba a llevar ¿a dónde? A una tierra que fluiría leche y miel, a un lugar muy especial, ¿verdad? En donde no comerían el pan con escasez, en donde ellos iban a estar tranquilos. Pero hasta ese momento, cuando Moisés muere, estos no lo habían podido alcanzar. Y muere Moisés, así como quizás, ¿verdad? El pueblo en aquel momento perdió un gran líder, perdió un gran hombre. Y pensaron muchos, quizás se sintieron que quedaron en el aire, como decimos nosotros. Muchos pensaron que se acabó todo y que realmente la promesa de Dios se había muerto con el hombre de Dios. Pero no fue así. ¿Sabes por qué? Porque cuando Moisés muere ya Dios tenía preparado a alguien. ¿Qué quiero decirte esto, iglesia? De que cuando Dios quita algo o a alguien del lado tuyo o a alguien que va delante de ti, es porque Dios va a hacer cosas nuevas. Es porque Dios va a comenzar a introducirte a una nueva tierra. Es porque Dios te va a llevar de un lugar a otro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en aquel momento el pueblo no se había dado cuenta de que Dios había cambiado una plataforma y había colocado otra que era mejor que la anterior. ¿Y por qué era mejor que la anterior? Porque a la tierra donde ellos iban a ser llevados era una tierra en donde ellos tenían que alcanzarla en medio de una batalla. Porque ellos tenían que conquistar esa tierra. Porque dice la Biblia de que la tierra de Canaán, que era la tierra que el pueblo de Dios iba a obtener, iba a alcanzar, estaba invadida. Porque allí habían pueblos que estaban establecidos en ciertos lugares específicos. Es como si alguien viniera a invadir nuestro territorio, ¿verdad? Todo nuestro departamento del Atlántico. Es un departamento, pero dentro del departamento hay muchas ciudades, municipios, hay pueblitos. Así estaba repartida Canaán, igualito. Había un pueblo enemigo. Por eso es que usted ve en las escrituras los fariseos, los heteos, los amorreos, todo este poco de pueblos que parece que eran feos porque todos terminan, ¿verdad? Sí. Pero estos pueblos eran a los que el pueblo de Dios tenía que quitarle la posesión. En otras palabras, en el ámbito espiritual, detrás de tu llamado y detrás de tu responsabilidad, tiene que haber una conquista. Y Dios tiene que quitarte cosas, aún personas de tu lado. Y no va a ser fácil porque te va a doler. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a Josué, el pueblo estaba dolido, la gente estaba llorando, la gente estaba bastante quebrantada. Porque fueron muchos años lo que duraron con Moisés. Fueron cosas que fueron enmarcadas. No es fácil convivir con algo, así sea malo. Cuando te desprende, cuando Dios lo quita, duele. Tiene que doler. Y en aquel momento el pueblo estaba dolido. Pero era que Dios necesitaba cambiar al líder. ¿Y sabes por qué? Porque necesitaba cambiar a un hombre pasivo por un joven aguerrido. Porque ya el tiempo de la pasividad, del sustento del Señor había acabado. De la dependencia de Dios había terminado. Ahora el pueblo necesitaba entrar y conocer
de que tenía que enfrentar al enemigo para poder obtener lo que Dios le había prometido. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que van a haber cosas, van a haber eventos que tú y yo necesitamos perder. Pero en medio de esas pérdidas, Dios va a levantar dentro de nosotros un hombre, una mujer de guerra. Un hombre que se meta en medio de la guerra y le puede arrebatar al diablo las promesas que Dios ha establecido con ese llamado. Porque Dios en medio de ese llamado ha establecido una promesa. Yo no sé qué fue lo que Dios te prometió. Dios al pueblo le había prometido una tierra que fluiría leche y miel. Dios le había prometido un lugar donde ellos podían descansar. Dios le había prometido de que ellos no iban a ser más esclavos, sino por todo lo contrario, ellos iban a poder caminar tranquilamente, iban a poder hacer las cosas como las sentían en su corazón. Pero no solamente las iban a poder hacer así tan fácil, sino que ellos necesitaban enfrentar a un enemigo. Ellos necesitaban conquistar esa tierra. Ellos necesitaban introducirse en medio de una promesa que Dios les había entregado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú necesitas levantarte en medio de este llamado que Dios te ha hecho. Que tú necesitas tomar la posesión de un hombre, de una mujer aguerrida que va a enfrentar al enemigo, porque necesita conquistar las promesas que Dios ha establecido sobre tu vida. Dios ha establecido grandes cosas, iglesia. Dios ha establecido promesas que Dios hoy las está entregando nuevamente. Aleluya. ¿Sabes? El pueblo no se imaginaba. ¿Sabes? Así como yo no me imaginaba las cosas que a mí me tocaban enfrentar en medio de este llamado. No ha sido fácil, pero no ha sido imposible, porque yo he entendido el llamado de Dios en mi vida. Así como nosotros tenemos que aprender, todos los que están aquí tienen que aprender a entender el llamado de Dios en sus vidas. Iglesia, Dios hoy te está llamando. Dios quiere cambiar tu situación. Dios quiere cambiar tu enfoque. Dios quiere que tú dejes de ser la persona que siempre el enemigo está arrastrando. Dios quiere que tú dejes de ser la persona que está durante mucho tiempo esperando por algo que parece casi imposible. Y yo quiero decirte en esta mañana que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Nosotros somos los que hacemos imposible todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque realmente a veces no queremos obedecer al Señor. No queremos comprometernos. No queremos ir y conquistar, porque todo lo queremos fácil. Todo lo queremos en nuestras manos. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que aprender a caminar bajo lo que Dios ha establecido con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Muchos de los que estamos aquí en esta mañana, y por eso les dije que anotaran esta fecha, porque para el 2020, cuando llegue este tiempo, muchos van a recordar este día. Y muchos van a decir, caramba, ese día Dios me habló y Dios me recordó el llamado que Él me había hecho. Porque muchos para esta fecha, en el 2020, van a poder estar abrazando las promesas de Dios. Hermana, un año, yo te estoy estableciendo una fecha, pero no te estoy diciendo que no puede ser mañana. No te estoy diciendo que puede ser pasado. No te estoy diciendo que puede ser la otra semana. ¿Sabes? Porque esto puede ser ahora mismo. Si en medio de nosotros hay una disposición. Esto puede ser ahora si tú lo quieres, porque todo está en las manos nuestras. ¿Sabes? En ese momento, quizás Josué no había entendido. Y estaba allí y era un joven, como muchos de los que están en esta mañana, en este lugar.
Somos jóvenes, hombres y mujeres llenos del vigor, de la fuerza del Padre. Gente la cual Dios sabe que es capaz de seguir avanzando. ¿Sabe? Pero que Josué entendió. Y cada una de las cosas que Dios le revelaba a Josué y le establecía, él inmediatamente le obedecía. Porque dice la Biblia que cuando el pueblo vino un tiempo, era el tiempo de la conquista, así como ahora, iglesia, nosotros estamos en un tiempo de conquista. Estamos en un tiempo de conquista. ¿Por qué te digo que estamos en el tiempo de conquista? Porque es el tiempo en donde plenitud está creciendo, se está ensanchando. No solamente somos plenitud aquí en Colombia, sino que somos plenitud a nivel mundial. Aunque todavía no están establecidas las iglesias, ya están allí en el corazón de Dios. Porque nosotros hemos entendido que somos un ministerio internacional. Y muchos de los que estamos aquí hoy, quizás el otro año no vamos a estar. Quizás muchos nos vamos a tener que ir. Y no porque querramos irnos, porque ningún hijo quiere irse del lado de su padre. El hijo agradecido siempre quiere estar al lado de su padre. El hijo agradecido siempre quiere estar allí. Pero el hijo tiene que aprender a entender que necesita tomar vuelo, que necesita levantar sus alas y necesita establecerse en lo que Dios le ha encomendado. ¿Sabes? Muchos de los que están sentados hoy aquí, que quizás hasta el día de hoy no habían entendido que teníamos que tener un compromiso y que necesitamos salir a conquistar todas esas cosas que el enemigo ha querido robarnos. ¿Sabes? En el 2020 no van a poder estar aquí porque muchos estarán predicando fuera. Porque muchos estarán en otros lugares. Porque muchos estarán establecidos trabajándole a Dios. ¿Sabes? Porque nosotros en este tiempo estamos pariendo hijos. No los estamos abortando, los estamos pariendo. Nosotros los estamos sintiendo dentro de nuestro vientre como se sienten los niños durante 9 meses. Porque estamos viendo gente cómo está naciendo, pero también estamos viendo gente cómo está creciendo. Así. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido el llamado que Dios nos hizo y a lo que Dios nos está llamando. ¿Sabes? Dios nos llamó ¿a qué? A predicar su palabra. Dios nos llamó a establecer su reino aquí en la tierra. Dios nos llamó a conquistar. Por eso es que tú vives situaciones difíciles. Por eso pareciera de que todo lo que pasara alrededor tuyo fuera malo. No. Estás en medio del campo de batalla. Estás en medio de tu proceso. Estás en medio de la capacitación. Ahorita antes de comenzar yo le explicaba un poquito de esto a unos muchachos muy queridos, amigos, hijos de una persona muy especial para mí. Alguien que es una hija espiritual y que he adoptado ahora también a sus hijos y también han venido a ser mis hijos espirituales. Y yo les decía que esto es como la persona que está estudiando, ¿verdad? Hay gente que está estudiando pero a la vez le dan el privilegio de poder hacer las prácticas. ¿Usted no ha visto estas personas? Yo vi eso en mi hija. Mi hija estudiaba y a la vez enseguida la llamaron por las capacidades que le dieron. Y cuando ella llegó ahí al lugar donde iba a ejercer esas prácticas, no ejerció las prácticas por lo que ella fue, sino por lo que ya ella había estudiado en la universidad. Nada más había hecho 2 semestres, pero vieron las capacidades que ella tenía. En el Señor también es lo mismo. En el Señor también es así. Muchas veces tú estás allí en medio del proceso, pero tú también estás practicando. Ahí Dios te lleva a la práctica. Dios te capacita, Dios inmediatamente te lleva a la práctica. ¿Sabes por qué? Porque Dios está acelerando tu proceso. Porque Dios está acelerando, pero nosotros tenemos que aprender a entender en cuál es el llamado y cuál es el proceso en el cual nos estamos viviendo. ¿Sabes? Pablo no entendía hasta ese momento
Después de allí fue que él comenzó a ver todo el respaldo de Dios. Dice la Biblia que cuando él predicaba, ¿verdad?, muchos se convertían. Aún Pedro. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó en aquel aposento alto, dice la Biblia de que cuando él lanzó el discurso, aquel gran discurso, ¿qué aconteció en aquel lugar? Se convirtieron una gran cantidad de personas. Dice que casi como 3.000 personas, 3.000 hombres, porque la Biblia resalta a los hombres, no resalta a las mujeres y los niños. O sea, Dios respaldó. Pero cuando Dios llamó a este hombre era un pescador. Una tarea insignificante. Un hombre que no era letrado. Un hombre que no había estudiado nada. Pero que Dios lo llamó y el Señor le dijo, ya no serás más pescador, sino que ahora serás pescador de hombres. Dios, detrás del llamado que le estaba haciendo, le estaba entregando una palabra, le estaba dando un propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de nuestro llamado también hay un propósito de Dios para con cada uno de nosotros, iglesia. Yo creo que Dios en esta mañana nos está estremeciendo. Yo creo que en esta mañana Dios, iglesia, quiere decirnos de que es el tiempo en donde Él nos está llamando a trabajar en su obra, a darle uso a eso que Él nos ha entregado en nuestras manos, a que nosotros podamos, hermanos, levantarnos y que hoy sea el día en donde usted y aún yo podamos aún comprometernos más con la obra de Dios. Si usted no está comprometido hasta el día de hoy porque usted es un creyente más, porque usted va, porque usted viene, déjeme decirle que hoy es el día. ¿Sabe? Dios no se compromete con cualquiera. Eso sí se lo digo yo con toda autoridad. Que Dios no se compromete con cualquiera. Dios se compromete con sus hijos. Dios se compromete con aquellos que ha llamado, con aquellos que ha dotado, con aquellos que ha preparado para una labor específica. Y tú en este tiempo necesitas ejercer ese llamado de parte de Dios. ¿Sabes? Hace unos años atrás, mi esposo y yo hemos venido, para los que no saben, hemos venido trabajando de varias obras, levantando varias obras. Y el año pasado mi esposo me decía, bueno, mija, ¿hasta cuándo tú vas a estar trabajando para otro? Me decía él. Y yo le dije, ¿por qué? No, porque yo veo que hay un respaldo de Dios en ti. La gente te sigue, la gente te busca. ¿Sabes? Pero a veces uno está esperando. Bueno, en mi caso, yo siempre he tenido mucho temor del fracaso. Y yo digo que en Dios no hay fracasos. En el Señor no hay fracasos. Nosotros no podemos fracasar. ¿Y sabe por qué no debemos ni podemos fracasar? Porque nosotros tenemos a alguien que nos guía, a alguien que nos direcciona, a alguien que está dispuesto a llevarnos al punto a donde nosotros debemos estar. Pero también hay algo que se llama conformismo, ¿sabes? Y que a veces mientras que nosotros estamos esperando, Dios nos está empujando. Y Dios te está diciendo, mira, comprométete. ¿Ves? ¿Sabes? Y una de las cosas que yo podía entender a través de esta palabra es que Dios no llamó a Pablo, a Pedro, solamente para que predicaran su palabra, sino también para establecer el reino de Él aquí en la tierra y establecer la iglesia. Y yo entendía de que Dios, yo dije, Señor, verdaderamente que
Perdóname porque es verdad. Tú me has establecido en la tierra para establecer obras. Y yo me he quedado estática. Así como muchos de los que están aquí, Dios los está estableciendo aquí en la tierra para salir a conquistar, para salir a hacer cosas grandes. Y hasta el día de hoy no hemos podido ver nada porque no nos hemos comprometido con Dios. Yo quiero que te coloques de pie en esta mañana. Y sabes, y que en este día tú puedas comprometer